Entonces, muy bien, quiero seguir hablando. Hace unas semanas empecé una serie, ¿alguien se acuerda cómo se llama? A ver, no muchos. Moldes versus ¿qué? Presencia, ¿verdad? Y yo ya he tenido este peso porque muchas veces nosotros hemos transitado, ¿verdad?, en los moldes que hemos tomado a través de los tiempos. Pero eso obviamente habla de la necesidad que tú y yo tenemos de Dios. Y en medio de esa búsqueda, en medio de esa hambre que tú y yo tenemos de Dios, nos hemos encontrado, ¿verdad?, con moldes, ¿verdad? Yo decía de religiosidad, moldes que provocan que tú y yo no transitemos en la experiencia de la presencia activa y viva del Señor. ¿Cuántos creen que la presencia de Dios es viva? Amén. Miren, hasta un cohete celebrando la presencia del Señor. Ahí está el Señor respondiendo. Y antes de seguir, yo quiero invitar, Eva, ¿puedes pasar? Eva va a estar aquí haciendo una actividad mientras estamos predicando, porque yo quiero que el Espíritu Santo se aproveche de esta parte, porque Dios, ¿verdad?, es creativo. ¿Cuántos creen que Él es creativo? Dios es creativo. Incluso en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, llamó a dos hombres, uno a Oholiab y a otro Bezalel, y los llenó del Espíritu Santo para que pudieran construir el tabernáculo de Moisés. Entonces Dios nos ha dotado de creatividad, y hoy Eva, ¿verdad?, a través de lo que va a estar haciendo, yo quiero que, aparte que yo te lo esté predicando, lo puedas ver para que pueda quedarnos claros. Amén. Así que, denle un aplauso a Eva para que se le quite los nervios. Está nerviosa. Muy bien, amén. Muy bien. Entonces, Dios nos ha llamado a que tú y yo podamos experimentar una de las promesas, ¿verdad?, profundas, una de las promesas más increíbles que hay para la iglesia. Y Jesús en Juan capítulo 14 habla acerca de esta promesa. Y les dice a los apóstoles: yo voy a tener que irme, voy a ser crucificado y voy a ascender a la diestra del Padre, pero voy a mandar al Espíritu Santo para con ustedes, para que pueda consolarles, para que pueda instruirles a toda verdad, ¿verdad?, para que pueda convencerles de todo pecado y un montón de instrucciones, ¿verdad?, de las cualidades que tiene la presencia de Dios para con nosotros. Y eso es a lo que Dios nos ha llamado. Y fíjate, quiero darte un recuento rápido, ¿sí?, un recuento rápido de lo que ha pasado a través de la historia de la iglesia. Entonces, si tú lees el libro de Hechos, te vas a dar cuenta, ¿verdad?, cómo los apóstoles empiezan a obedecer lo que Jesús les llamó a hacer. Él les dijo: vayan y hagan discípulos, ¿verdad?, a todos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, si tú lees Hechos, te vas a dar cuenta que ellos empiezan a trabajar en esta comisión que el Señor les dejó. Y a esto algunos teólogos le llaman, ¿verdad?, la era o el tiempo de la iglesia apostólica, en donde los apóstoles empezaron a trabajar para llevar este mensaje vivo, este mensaje puro, este evangelio del reino a toda persona. Pero fíjense, yo les decía la semana pasada, el enemigo tiene planes, ¿verdad? El enemigo busca distraernos de lo verdadero y darnos verdades a medias para que tú y yo nos desenfoquemos de lo que Dios ha puesto para ti y para mí. ¿Amén? Y entonces, en ese contexto en el que los apóstoles empezaron a evangelizar, algunos que ya estaban convertidos, que venían del judaísmo, porque acuérdense, el mensaje del evangelio empezó ahí en Jerusalén y empezaron a predicarle el evangelio a todos los judíos. Y les dijeron, la ley era una sombra de lo que Cristo iba a hacer, ¿verdad? Morir en una cruz para salvación y para redención. Y empezaron a predicar esto. Pero los judíos convertidos a ser seguidores de Jesús empezaron a decirle a los apóstoles que qué fácil era para aquellos que no habían sido judíos convertirse en seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque le dicen, nosotros para ser seguidores de Jesús tuvimos primero que obedecer la ley y los profetas y entonces, ¿verdad?, poder recibir este evangelio. Y Pablo, uno de los hombres que Dios levantó para predicar el evangelio entre los gentiles, es decir, todo aquel que no es judío, es decir, todos nosotros, todos los de las otras naciones, Dios lo instituyó y lo movió, ¿verdad?, para predicar este evangelio en otras partes del mundo. Y entonces, al predicar el evangelio, muchos de los hombres romanos, griegos, de Asia, se estaban convirtiendo a Jesús.
estaban decidiendo en su corazón ser seguidores de Jesús. Pero los judíos cristianos empezaron a decirle a los apóstoles, es bien fácil para ellos ser cristianos, porque ellos no tuvieron, ¿verdad?, que cumplir esta ley. Entonces, para que ellos sean realmente seguidores de Jesús, primero tienen que obedecer la ley. Y Pablo les va a decir, es que el evangelio no es así. Ellos querían poner una carga en aquellos hombres, ¿verdad? ¿Para qué? Para privarlos del cristianismo puro al cual Dios nos había llamado. Y entonces en Hechos capítulo 15, tú lo puedes leer, te animo a que lo leas como tarea. Hay un concilio en donde Pablo y Santiago, que es uno de los eruditos judíos cristianos, ¿verdad?, llegan a una conclusión de que para que los gentiles, ¿verdad?, todas las otras naciones puedan ser cristianos, no tienen que cumplir la ley. Y pueden experimentar una nueva vida en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo y de la palabra del Señor, ¿verdad? Y es así como el evangelio empieza a crecer y a llegar a otras partes del mundo, como ya ha llegado aquí, ¿verdad?, a esta zona de México. Esto está increíble. Pero el enemigo quiso poner un molde, ¿verdad? ¿Para qué? Para todos aquellos que querían seguir a Jesús, y dijo, no, si tú quieres ser seguidor de Jesús, primero tienes que cumplir la ley. Primero tienes que circuncidarte. Primero tienes que lavarte las manos tal vez tantas veces al día. Eso es lo que querían ellos. Pero obviamente, ¿verdad?, algo que nosotros notamos en esto es que el Espíritu, la presencia de Dios, quiebra esos moldes para que las personas puedan experimentar el evangelio vivo y puro. Amén. Y fíjate, entonces, esto fue en la época de los apóstoles. Después viene otra época en la iglesia, que es la iglesia perseguida, le llaman algunos teólogos. Y en esta época, la iglesia empezó a crecer, ¿verdad?, entre Jerusalén, Roma, y empezó a llegar a otras partes. Y en ese contexto se levantó un emperador romano que se llama, ¿alguien se acuerda cómo se llama? Nerón. Nerón empezó a perseguir a los cristianos con la intención, ¿verdad?, de culparlos de algo que él iba a hacer. No sé si te acuerdas, pero ahí en los 60 después de Cristo hubo un incendio grande en Roma, ¿verdad?, que fue atribuido a los cristianos, y con esa intención Nerón empezó a matar a todos los cristianos. Pero a través de esa persecución, ¿verdad?, hubo hombres de fe que permanecieron fiel al Señor hasta el final. Y eso fue la época, ¿verdad?, en donde la iglesia fue perseguida. Después viene algo que los teólogos le llaman la iglesia imperial. ¿Qué es esto? Es cuando Constantino, ¿alguien ha escuchado a Constantino? ¿Sí? Una sombra del anticristo, ¿verdad? Constantino se levanta y empieza a darse cuenta que el cristiano está dispuesto a no obedecerse. Y lo que Constantino hace en esa época, que es en el año 313 al 600 después de Cristo, es que legaliza el cristianismo. Entonces dice, ya no van a ser perseguidos, ahora es legal en todas las provincias de Roma, de Asia, predicar el evangelio. Imagínate, ¿verdad? Pero esto propició que hubiera algo, ¿verdad?, que le podemos llamar una religión así, que se llama sincretismo. Lo que hizo, perdóname que te dé todos estos datos históricos, pero ahorita vas a entender a lo que voy. Entonces, lo que hizo Constantino fue mezclar el cristianismo con todas las religiones que había en esa época y decir, no importa, ¿verdad? Le sumaban algunas creencias al cristianismo. O sea, mezclaban, diluyó el evangelio, es lo que hizo Constantino. Después levantó las estatuillas para recordar, pero luego, ¿verdad?, el hombre, como su corazón está corrompido, empezó a idolatrarlas. Y esto es lo que provocó Constantino. Y después vienen otras épocas, ¿verdad?, de la historia, pero hasta ahí me quiero quedar para que no te canses, ¿verdad?, de tanta información. Mi idea no es darte información solamente. Pero entonces, fíjate lo que pasa. En la iglesia, en los Hechos de los Apóstoles, llega un molde. La religiosidad. Tienes que cumplir, para ser seguidor de Cristo, tienes que cumplir la ley. En la iglesia perseguida, si tú quieres ser seguidor de Cristo, ¿verdad?, tienes que acabar y tienes que dejar de predicar el evangelio, si no vas a morir. Un molde, ¿verdad? Una consecuencia. Y en esa época muchos cristianos dijeron, ¿sabes qué? Yo voy a negar a Cristo con tal de salvar mi pellejo. Pero hubieron muchos otros que dijeron, no importa el costo, yo voy a dar mi vida, ¿verdad?, por aquel que también dio su vida en la cruz del Calvario. Pero hubo este molde, ¿verdad?
que dijo, yo voy a negar mi fe para que no muera. Y después viene Constantino, ¿y qué pasa? Los cristianos, ¿verdad?, que estaban caminando, empezaron a decir, órale, qué padre, qué sencillo. Nos dieron un cristianismo de nuestra talla. Ahora podemos, aparte, ¿verdad?, de ser cristianos, idolatrar otras cosas y podemos diluir el evangelio de una manera, ¿verdad?, que surge en la teología gracia sobre gracia. ¿Qué es esto? Para decir, no importa si yo peco, si yo fallo, Él me va a perdonar, pero de una manera, ¿verdad?, en la que le resta el poder al evangelio. Y surgieron estos 3 moldes. Entonces la iglesia estuvo luchando contra todos estos moldes a través de la historia. Y podemos nosotros sentarnos y definir, ¿verdad?, cada contexto histórico. Pero hay algo que muchas veces no notamos. Hay algo que a través de todos estos años ha permanecido. ¿Sabes qué es? La presencia de Dios, que sigue estando con la iglesia, porque en medio de los apóstoles, el Espíritu Santo estuvo con los apóstoles. En medio de la persecución, hubo una iglesia, ¿verdad?, que estuvo marcada por la presencia de Dios. Y en la parte de Constantino, hubo algo que le llamaban la iglesia puritana, que eran aquellos, ¿verdad?, que decían, yo no voy a diluir mi evangelio, aunque haya una libre expresión y aunque haya una libertad para predicar, yo no voy a diluir el evangelio de Cristo. Y entonces, ¿qué dijeron? Ellos permanecieron en la presencia de Dios, guiados por la presencia de Dios. Entonces, algo que al final, ¿verdad?, hasta el día de hoy sigue prevaleciendo, ¿qué es? La presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, supongamos que Eva es la presencia de Dios, ¿ok? Es el Espíritu Santo, ¿está bien? Entonces, pero otra cosa que prevaleció en esta parte de la historia hasta este tiempo, ¿sabe cuál fue? Constantino incluso tuvo un concilio para decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué libros vamos a tomar que puedan ser incluidos, ¿verdad?, en la Biblia? Y no sé si has leído un poco, pero esto se le llama, ¿verdad?, o el tiempo del canon, en donde la Biblia, ¿sí?, se canonizó y se llegó a un acuerdo entre el presbiterio y otros creyentes a decir, este libro, ¿verdad?, solo va a contar con 66 libros. Porque los judíos decían, no, solo 39, que es el Antiguo Testamento. Y Constantino y la tradición decían, no, son 70 y tantos libros. Pero llegaron a un acuerdo en donde la Biblia, ¿verdad?, se canonizó en 66 libros, que son esos 66 libros que tú tienes en tu mano, que prevaleció a todas las épocas y a toda la parte de la historia. En medio de la persecución, aparte que la presencia prevaleció, la palabra también prevaleció. Permaneció hasta el final, ¿sí? En medio, ¿verdad?, aunque Constantino se levantó y quiso diluir el evangelio, la palabra siguió prevaleciendo y permaneciendo. En medio de los apóstoles, ¿sabes qué predicaban? La palabra de Dios. Entonces, si hay algo que a través de toda la historia hasta este tiempo ha prevalecido, es la presencia de Dios, y la palabra de Dios, que es este martillo y este cincel. La iglesia ha dado giros, la iglesia ha sufrido cambios, pero algo que ha permanecido en la iglesia es el Espíritu Santo y su palabra. Y la idea de esto, al final de todo, muchos hombres se levantaron a decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿A qué conclusión llegamos del cristianismo? ¿Verdad? Porque después de Constantino empezaron a ver una estructura en la iglesia a la cual Dios no nos había llamado desde el principio. Si tú lees Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva, te vas a dar cuenta que lo que ellos hacían, dice, que estaban en las casas partiendo el pan y predicando, ¿verdad?, la palabra. Eso es lo que hacían. En este contexto, muchos, ¿verdad?, personas sufrieron. Porque aunque eran excluidos de los templos, eran aceptados por la presencia y la palabra del Señor. Amén. Y gloria a Dios por eso. Entonces, ¿qué ha pasado? Fíjate, hay algo, ¿verdad?, que ha deformado lo que Dios quiso transformar. Yo quiero decirte esto, ahí un pastor lo dice, me encanta. Dios nos formó, al principio Génesis, ¿verdad? Ahí podemos ver, Dios formó todas las cosas, ¿se acuerda de eso? Pero después entra el pecado a través de Satanás y a través de Adán y Eva, y el enemigo busca deformar lo que Dios formó. Entonces Dios forma todo, ¿verdad? Y el enemigo busca deformarlo. Y el enemigo pone moldes para deformar nuestro cristianismo, ¿sí?
Entonces, a través de esta historia, fíjate, han existido dos moldes bien fuertes, iglesia. Uno es el legalismo, ahorita te voy a explicar qué es, y otro es el libertinaje. Vamos a poner leyes sobre el cristiano y pusieron esto que se llamaba el legalismo. El legalismo es cumples, porque si no cumples con esto, no puedes ser parte de la salvación. ¡Oh, qué increíble! Negaban la salvación si no cumplías con la ley. Legalismo. Y los otros decían, ya eres salvo, así que puedes hacer lo que quieras. Estos dos moldes, el molde del libertinaje, del liberalismo, y el molde del legalismo, que tienes que cumplir, que tienes que cargar con ciertas cosas para entonces ser un seguidor de Cristo. O el otro, ¿verdad? Tienes que haz lo que quieras y sigues siendo parte de Cristo. Entonces, pastor, ¿cuál es el camino correcto? Que tú y yo podamos experimentar una nueva vida en Cristo, que es a eso lo que nos llama a Él. ¿Verdad? Yo le decía a una persona, es que no sé, a veces rayo en el libertinaje y a veces rayo en el legalismo. Porque a veces en mi corazón digo, tengo que cumplir, porque si no, no tengo el favor de Dios. Pero luego digo, no pasa nada si cometo este pecado, Dios me perdona. Y esos dos moldes, ¿verdad? Han frenado, han mermado nuestro cristianismo puro. Estos dos moldes, el libertinaje de no tomar en serio el evangelio a Cristo y ¿verdad? El legalismo que me ha llevado a tomar las leyes por encima de Cristo, que me ha llevado, ¿verdad?, a ser una persona que ama más la religiosidad que a Cristo. Estos dos moldes han frenado nuestro cristianismo. Por eso yo te decía las semanas pasadas, Dios va a reformar nuestro cristianismo. ¿Alguien quiere ser reformado? Y la reforma comienza ¿cómo, iglesia? ¿Cómo les dije? De adentro hacia afuera. Y cuando nosotros permitimos que lo que ha permanecido a través de toda la historia, que es el Espíritu y la palabra del Señor, permitimos que de adentro haga un cambio, entonces nos convertimos en verdaderos seguidores de Cristo, en verdaderos discípulos de Cristo. ¿Amén? ¿Alguien desea que la presencia y la palabra de Dios transforme su interior? Amén. Amén. Porque estos dos moldes, iglesia, han sido fatales para la iglesia. Han sido fatales para los seguidores de Jesús. Han frenado nuestro cristianismo. Han diluido nuestro evangelio. Han mermado la salvación, lo que realmente significa. Y Dios nos está llamando a ti y a mí, ¿verdad?, a poder despertar y decir, Señor, he vivido engañado por mucho tiempo. He vivido caminando en estos moldes. Tengo que cumplir, tengo que ser legalista, ¿verdad? Autoflagelarme, tengo que hacer esto porque si no, no encuentro el favor de Dios. Pero lo que dice la Escritura es que a través de la cruz, Cristo, ¿verdad?, dice, aún siendo pecadores, Cristo murió por ustedes, por nosotros. ¿Para qué? Para que podamos tener un entendimiento del Padre y de la vida eterna. Esto está increíble. Esto quiere decir que nosotros no hicimos nada, dice Efesios capítulo 2. ¿Quién lo hizo todo, iglesia? Cristo Jesús. Así que ya no tienes que cumplir ciertas leyes, ciertas normas, no te tienes que circuncidar. Pablo en Romanos va a hablar acerca de esto. No tienes que hacer, ¿verdad?, ciertos tipos de actos religiosos para formar parte, ¿verdad?, del evangelio del reino. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dice, es que una persona me dice, me siento lejos de Dios. Le digo, ¿por qué? Porque no he cumplido esto. Y le dije, es que eso te busca privar de que tú puedas experimentar la cercanía de Dios. ¿No lo cumpliste? Arrepiéntete, que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y acércate. Lo que el enemigo quiere hacer es separarnos, es alejarnos de Dios. Y Él va a usar estos dos moldes para alejarnos de Él. Alejarnos de la presencia viva, alejarnos de la palabra, ¿verdad?, que transforma todo nuestro entendimiento, que transforma nuestra mente, que transforma nuestro corazón. Entonces, si estás caminando, yo quiero que tú identifiques tu molde. Tal vez dices, tal vez yo estoy siendo muy legalista y estoy viendo a Cristo a través de las leyes y de las normas. Y si yo no cumplo, entonces yo estoy fallándole a Él. Pero tal vez estás en el molde de, no, Cristo me perdona. Y tienes una vida relax, una vida light, en la que dices, soy cristiano, pero no tanto. Soy cristiano, pero más o menos.
Y como decían en los tiempos de Constantino, ¿sabe cómo decían? Yo soy cristiano por tradición. Y la tradición le roba poder al evangelio. Tú te puedes decir, tal vez tú estás en ese molde de, yo soy cristiano por tradición, porque me gusta. Pero no te dejas transformar. Y la idea del Señor es transformarnos, iglesia. Ese siempre ha sido el mensaje del evangelio. Si tú ves a los apóstoles, todos ellos fueron transformados. Si tú lees el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que toda la persona que se encontraba con el evangelio y la presencia de Dios era transformada, cambiaba. Había en los tiempos de los Hechos un hombre que se llamaba Simón, el mago, que hacía magia y a través de hacer magia, ¿sí? Podía tener un beneficio. Entonces decía, te hago este favor y tú me pagas. Y esa era su chamba, imagínate. Llegan los apóstoles a predicar esa zona donde está Simón el mago. Y de repente Simón el mago les dice, ¿qué puedo hacer? Porque ustedes tienen algo que yo no tengo. ¿Qué puedo hacer para que eso que ustedes tienen esté en mí? ¿Cómo les puedo yo pagar? Y los apóstoles le dicen, no, es que no se trata de pagar. Se trata de recibir, de arrepentirte y recibir a Cristo en lo profundo de tu corazón. Y los apóstoles decían, no es solamente de dientes, ¿verdad? El molde de la liberalidad es, me arrepiento, acepto a Cristo de dientes para afuera, pero no en todas las áreas de mi vida, no en todo mi contexto, no en mi familia. Y entonces él quiso hacer esto y uno de los apóstoles le dice, estás equivocado, necesitas arrepentirte de eso. ¿Y saben qué pasa después? Este hombre se encuentra con la presencia de Dios y con el evangelio puro, es transformado, que deja de hacer magia para ganar un beneficio y se convierte en un seguidor de Cristo. Esto que podemos ver en este hombre es una transformación que fue provocada por el mensaje de los apóstoles y por la presencia de Dios. Él dejó de hacer lo que estaba haciendo, ¿verdad? Para comenzar a hacer lo que Jesús, ¿verdad? Lo había llamado a hacer. Entonces, cuando tú y yo salimos y dejamos de lado este molde, permitimos que la palabra de Dios quiebre este molde, dejamos de hacer lo que estamos haciendo y empezamos a caminar en santidad, en obediencia, ¿verdad? Al Señor. ¿Cuántos quieren caminar en santidad, en obediencia al Señor? Ahora, hay una bendición, iglesia, cuando tú y yo caminamos en este camino. Ahora, fíjense, y Jesús sabe que es difícil caminar con Cristo. Incluso Jesús les dijo, ¿verdad? Hay dos puertas, hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. El camino angosto es difícil porque se trata de seguirme. El camino angosto, el ancho es muy fácil porque, ¿verdad? Van a caminar en un evangelio tibio, en un evangelio a medias. Pero si ustedes me siguen, ¿verdad? Aquel camino angosto que es difícil de sobrellevar, les va a dar una puerta, ¿verdad? A la eternidad juntamente conmigo. Y yo te entiendo, iglesia, sé que es difícil seguir a Cristo, pero Dios está levantando en este tiempo, ¿verdad? Hombres y mujeres con este entendimiento, ¿verdad? Para decir, yo no soy cristiano por tradición, yo no soy cristiano porque estoy cumpliendo con estas normas, soy cristiano porque amo a Cristo, ¿sí? Porque obedezco a Cristo, porque vivo en santidad por Cristo y por todo lo que Él ha hecho, acepto la gracia sobre mi vida, pero también la exhortación del Dios del cielo y de la tierra. Amén. A eso Dios nos ha llamado, iglesia. Eso es lo que Cristo, ¿verdad?, quiere producir en nosotros. Ahora quiero leerte unos versículos que están en Efesios 4, 22 al 29. Espero que todo esto que te hablé no te haya... Sí. Si no puedes, ahí en YouTube puedes volver a escuchar las predicaciones, ahí están todas. Búscala como Ágape San Lorenzo y puedes buscarlas. Pero fíjate, quiero que leas Efesios 4, 22 al 29. La semana yo leí Efesios capítulo 2. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál era nuestra situación antes de Cristo? ¿Cuál era nuestra situación sin Cristo? Yo te lo voy a resumir aquí rápido. Nuestra situación sin Cristo es que éramos ciegos y no podíamos ver. Puedes leerlo ahí en 2 Corintios 4. No podíamos ver quién era Él, no podíamos ver su plan, no podíamos ver la palabra. Estábamos cegados por el pecado, porque éramos esclavos del pecado. Esa era nuestra condición sin Cristo. Nuestra condición sin Cristo es que andábamos en tinieblas, es decir, andábamos en oscuridad. Pero cuando Cristo vino, ¡pum!, encendió todo y nos dimos cuenta de cuál era nuestra situación y le permitimos a Él transformarnos. Amén.
Nuestra situación sin Cristo era que éramos perdidos. Andábamos sin rumbo fijo. No sabíamos qué venía después de esta vida. No sabíamos cuál era el camino. Pero Jesús vino a decirnos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Nuestra realidad sin Cristo era que éramos extranjeros. Éramos extraños para Dios. Éramos forasteros. Pero con Cristo pasamos de ser extraños a ser hijos de Él, conocidos por Él. Gloria a Dios por Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por Él? Amén. Gracias a Él podemos ahora tener una nueva vida, y eso es lo que Cristo nos ha llamado. Yo lo decía la semana pasada, una nueva vida en Cristo no es un cambio de religión. Una vida en Cristo, ¿verdad?, es un cambio de mentalidad. Es un cambio en lo profundo de mi corazón. Es una metanoia, lo llama la Escritura. Metanoia es un arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Yo iba en esta dirección hacia el mal, la maldad, el pecado, la oscuridad, pero ahora con Cristo experimento una metanoia, es decir, un arrepentimiento, y en lugar de ir en esa dirección, vuelvo a la dirección, ¿verdad?, que Cristo ha definido para mí, la cual Cristo ha abierto para que yo pueda transitar en ella. Amén. Esto es una metanoia, es un arrepentimiento, es un cambio de dirección. Entonces, antes éramos extraños, pero ahora somos y podemos llamarnos hijos de Dios, amigos de Dios. Amén. ¿Cuántos están gloriados por eso? Sí, dale un aplauso a Jesús. Dile gracias por eso. Efesios 2, versículo 3 dice que antes éramos hijos de ira. Sin Cristo éramos hijos de ira. Pero ahora a través de Cristo somos hijos amados. ¿Cuántos están gloriados porque somos amados por Él? Amado, quiero decirte algo. Hay alguien que te ama. Es el Dios del cielo. Es Cristo, Él te ama. Y Él te ha amado con amor eterno, dice su Escritura. Y Él no se cansa de amarnos. Me encanta decir esto porque a mí me ha marcado. Él no se cansa de amarnos. Amén. Dile que tienes un lado. Él no se cansa de amarte. No importa cómo sea, Él no se cansa de amarte. Porque a través de ese amor Él busca transformarte. Amén. Entonces, antes estábamos bajo el poder de las tinieblas. Es decir, antes, ¿verdad?, nuestro líder, nuestro gobernante era el enemigo, era Satanás. Pero ahora con Cristo, ¿verdad?, hay un líder hermoso, perfecto y amoroso, compasivo y misericordioso, quien es Cristo. Amén. Esa era nuestra situación sin Cristo. Pero ahora, al experimentar una nueva vida en Cristo, podemos saber que no somos más esclavos del pecado, sino que Cristo nos lidera con amor y con gracia. Él nos lidera con amor y con gracia. El legalista va a decir: yo no puedo ser amado porque no he cumplido. El legalista va a decir: no puedo andar en la gracia porque no he cumplido. Sí. Pero el libertino, el que anda en liberalidad, le va a costar ser exhortado y reprendido de Dios por Él. Porque va a decir, ¿verdad?, esta es mi vida, yo la vivo como quiera. Pero hoy Dios te está llamando, ¿verdad?, a transformarte. Ahora con Cristo podemos ver. Ahora con Cristo podemos apreciar al Padre. Dice que el mediador entre Dios y el hombre, ¿quién es, iglesia? Cristo. Él es el único mediador entre Dios y ¿quién? Nosotros los hombres. Y a través de Cristo podemos tener un acceso a ese Padre que está dispuesto a amarnos. Y como dice Romanos 8:15, podemos decir: Abba, Padre. Éramos esclavos del pecado, pero ahora somos adoptados por el Espíritu, es decir, por su presencia, y podemos ser llamados hijos de Dios. Gloria a Dios por eso, amados. Ahora a través de Cristo andamos en la verdad y en la luz de Cristo Jesús. Amén. Dile a que tienes a un lado: es tiempo de andar en la verdad y en la luz de Cristo. Vamos, díselo ahí a que tienes a un lado. Y es tiempo de quebrar estos moldes que han menguado nuestra fe y nuestro amor por Él. No estamos perdidos, sino encontramos el camino que Jesús nos señala. Ya no somos más extranjeros, ahora somos cercanos a Él. Ahora vivimos bajo el poder de la verdad y la vida. Gloria a Dios por eso. Ahora fíjate, quiero terminar leyéndote Efesios 4, 22 al 29. José, si me ayudas. Entonces, pastor, ¿qué tengo que hacer para experimentar la presencia y la palabra de Dios? Lo primero que tenemos que hacer es dar un paso hacia el frente y decirle al Señor: quiero que quites todo molde que me ha impedido amarte, todo molde que me ha impedido verte. Incluso hay moldes que han lastimado tu corazón. Una vez le pregunté a un joven: ¿por qué te cuesta tanto acercarte a Dios?
¿por qué te cuesta tanto acercarte a la paternidad de Dios? Y él decía, es que mi papá me falló, y si eso es ser padre, yo sé que Dios es igual que él. Y le dije, estás equivocado, él no es igual a lo que tú viviste con tu padre. Un molde de una herida que no aceptaba a Dios, porque había un molde que decía, si así es Dios como mi padre, yo no lo quiero a él en mi vida. Pero este es un engaño del enemigo, es un molde que está en el corazón de nosotros, que no nos deja apreciar al Padre Celestial que con amor eterno nos ha amado. ¿Amén? ¿Estás acá conmigo? ¿Estamos entendiendo esto? Amén, ¿verdad? Ahora yo te animo a esto, iglesia. Tómalo, obedécelo, recuérdalo. Sí, porque Dios quiere sacarnos y darnos esta libertad que nos ha esclavizado, ¿verdad? Estos moldes en nuestra vida. Entonces, fíjate, ¿qué hago, pastor? ¿Qué tengo que hacer? Da el paso hacia el frente y dile, estoy dispuesto, Señor, a que tu presencia y tu palabra quebranten estos moldes en mí. Estoy dispuesto a ser como esta piedra que estaba aquí y que tú me pegues, va a ser doloroso. Yo te quiero decir algo, no va a ser fácil. Va a ser doloroso, te va a doler. Te va a doler dejar algunas amistades que te llevan a la rebeldía, ¿verdad? Y al libertinaje. Te va a ser bien difícil. Como bien decía ahorita Héctor, te va a doler dar tu diezmo. Te va a doler. Eso implica, es un precio, es un riesgo. Al mismo Cristo que murió por nosotros le dolió, ¿se acuerda? Estaba en el Getsemaní Jesús y le dice al Padre, si fuera posible pasar esta copa de mí, Señor. No sabes cuánto me duele. Estaba ahí en su agonía. Le dolía llevar el propósito y el plan al cual el Padre lo había llamado. Te va a doler. Te va a doler soltar al Cristo que tú te has hecho, ¿verdad? Al cual solamente le pides. Te va a doler soltarlo. Te va a doler soltar al Cristo que te has hecho, el de, este Diosito bueno que es conmigo, Señor. No importa, tú eres bueno conmigo. No te voy a dar esto, tú eres bueno. Suéltalo. Y experimenta al Cristo vivo, al Cristo real, amén. Mira, iglesia, no sé si ha leído, ¿verdad? No sé si ha leído del budismo, del hinduismo, del islam, de todas esas creencias. Y no hay Dios como el que tú y yo tenemos. Y es triste que teniendo este Dios no lo experimentemos como Él quiere que lo experimentemos, como los otros están experimentando a sus dioses. Cuando Dios nos llama a experimentarlo de una manera diferente, de una manera distinta. Entonces Dios quiere que tú y yo podamos, ¿verdad?, dar este paso de fe. Tú necesitas fe, amén. Dile que tienes un lado, tú necesitas fe y valor para dar este paso. Te va a doler dejar esas actividades que menguan tu fe. Te va a doler bajar al Cristo que tú tienes de ese pedestal, ¿verdad? Que lo adoras cuando tú quieres y no por el resto de tus días ni por el resto de tu tiempo. Pero Cristo está diciendo, túmbalo. Yo busco tu adoración día y noche, continuamente. Si tú lees las Escrituras, Cristo le encantaba estar en lugares, Dios le encantaba estar en lugares donde era adorado día y noche. Te puedes imaginar, Constantino hizo un templo y dijo, ahí va a estar Dios. Todo el que quiera adorar a Dios tiene que venir ahí. Pero había cristianos en medio de este tiempo que en una casa estaban adorando a Dios. La pregunta era, ¿dónde estaba Dios? Tal vez le habían construido un lugar allá, religioso, con moldes. Pero Dios estaba más interesado en estar en la casa de hombres sencillos y comunes como tú y como yo, que podían experimentar este evangelio poderoso. Es doloroso, iglesia, permitir que la presencia y la palabra te transforme. Es doloroso, ¿verdad? Mira, es doloroso que en las manos del alfarero, Cristo Jesús, Él te deforme, te vuelva a quitar todo lo que adquiriste con el tiempo, ¿verdad? Todas esas cosas y las rompa. Y diga, es necesario romper esto. Es necesario dejar esto atrás para que tú puedas experimentar la nueva vida que yo tengo para ti. Que es una vida, ¿verdad? Viva, fresca. No es añeja por la religiosidad. No es diluida por el liberalismo. Es firme y fiel como Cristo lo fue con nosotros. Y te va a doler ese sencillazo que te va a decir. Porque este molde religioso te va a decir, no perdones, no pasa nada. Pero Jesús te va a decir, mira, exponte a mi palabra. Y yo le dije a Pedro, tienes que perdonar 70 veces 7. Señor, es que, y tú y yo muchas veces
Estamos luchando contra la presencia, contra la palabra de Dios. Estamos ahí. No, Señor, no. Estás así, va, luchando contra él. No quiero eso. El Señor dice, aléjate de toda, ¿verdad?, inmoralidad sexual. No, Señor, y le pegas. No quiero eso. Quiero tu gracia, pero eso no, Señor. Espérate, no, vamos tranquilos. El Señor te dice, ¿verdad? Yo voy a tener, cuando llegues a la eternidad, voy a pasar lista de todas las palabras que salieron de tu boca. Oh, Señor, no, eso no. A mí me gusta maldecir. A mí me gusta, ¿verdad?, soltar lisonjerías de mis labios. Lisonjerías quiere decir, ¿verdad?, palabras que no tienen un buen propósito. Palabras que están secas y vacías. No, Señor, eso no. Pero si tú dejas que Él te transforme, en tus palabras, en tus labios va a ver palabras de bien y no de mal, iglesia. Amén. Hay una promesa, hay una bendición. Amén. Hace tiempo sacaron una Biblia de las promesas y a todos les gustaba leer, las promesas. Porque no le gustaba leer la otra parte que dice, necesitas amar a tu esposa como Cristo amó a su esposa, a la iglesia. Necesitas respetar a tu esposo, ¿verdad? Como la iglesia respeta a Cristo. ¿Estás acá conmigo? Es una reforma en nuestro corazón, iglesia. Y Dios quiere que tú y yo podamos experimentarlo en este momento. ¿Cuántos quieren experimentar esa realidad del Evangelio? Amén. Necesitamos ser esta iglesia. Es más, déjeme, a través del tiempo, ¿verdad?, existe la iglesia tal, la iglesia tal, la iglesia tal. ¿Saben cómo le llamaron los primeros discípulos de Jesús? Pequeños Cristos. Porque ellos proclamaban a su Señor, vivían como su Señor, tenían el carácter de su Señor, tenían la mente de su Señor. Amén. Y eso es lo que Cristo, es el propósito de Dios para tu vida. Que tu carácter tenga el carácter de Cristo, que tu mente sea la mente de Él. Pero dice, fíjense, Efesios 4:22 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Gracias, Eva. Desháganse, es decir, quítate todo esto. Toda esta vieja naturaleza pecaminosa, quítala de tu corazón. Desháganse de eso. Deshazte todo lo que has creído, de todas tus ideas religiosas. Deshazte de eso. Es decir, quítate todo esto. Es quitarte esto, decir, Señor, aquí está, te lo rindo, te lo dejo, porque esto no me funciona, esto ya no me sirve. Esto no es a la vida que tú me llamaste, Señor. Es deshazte, quítatelo. Hay un ciego Bartimeo que cuando Jesús lo llamó para experimentar el milagro, se quitó la capa y fue para con él y pudo experimentar el milagro en sus ojos, en su vista. Dios está dispuesto a hacer un milagro en tu vida, en tu familia, pero tú y yo tal vez no estamos dispuestos a quitar estas cosas, esta naturaleza vieja. Esta naturaleza vieja que viene del chisme, que viene de la mentira, que viene de la lujuria. Es tiempo de quitarla de nosotros, iglesia. Y el Espíritu Santo está contigo y conmigo para ayudarnos a vencer. No estamos solos. Es tiempo de dejar de luchar en tus fuerzas, decir, Señor, ahora sí voy a dejar el alcoholismo. No digas eso, Señor, ayúdame a dejar el alcoholismo. Ayúdame a experimentar una nueva naturaleza, que es a la que tú me cambiaste. Señor, ya no voy a decir mentiras. Pero no sujetas tu vida, no rindes tu vida a la palabra y a la presencia. Pero si tú la sujetas a la palabra y a la presencia, día tras día, vas a poder andar en la verdad y vas a dejar de decir mentiras. Dios nos ha dado ese acceso, iglesia. Y necesitamos experimentarlo, amén. Necesitamos ser, así como la presencia de Dios es viva y activa, la iglesia de Dios tiene que ser viva y tiene que ser activa. Tiene que dejar de ser religiosa, ¿verdad?, legalista y libertina. Tiene que ser una iglesia fiel, una iglesia pura, que anda en las escrituras, que anda en la presencia del Señor, que ese es el liderazgo mayor que tú y yo tenemos, el liderazgo de Cristo sobre nosotros. Entonces dice, despojados del viejo hombre. Dios nos está haciendo un llamado a ti y a mí. Despójate de ese viejo hombre para que puedas experimentar al nuevo hombre. Ahora, qué increíble le caería a nuestras familias experimentar a una persona nueva en nuestros hogares. ¿Ves hasta dónde va Cristo? Cristo no dice, quiero cambiarte para que seas un buen religioso y ahora sí puedas venir a la iglesia. No, quiero cambiarte para que puedas ser luz en tu casa, en donde quiera que vayas. Quiero cambiarte para que puedas llevar esto a cabo. De manera, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.
Lo lograremos al someternos al conocer la palabra de Dios y poniendo en práctica todas las instrucciones de este libro, amados. Amado, póngalo a prueba, léalo, practíquelo. Vas a leer algo que te va a doler y vas a decir: ay, Señor, eso duele. Pero en el dolor hay crecimiento. ¿Cuántos lo creen? En el dolor experimentamos crecimiento, iglesia. Porque la vieja naturaleza está viciada, está dominada por las pasiones de este mundo y busca satisfacer su propio yo. La naturaleza vieja, ¿verdad?, está en una actitud derrotista, está vacío. Pero la naturaleza nueva a la que Dios nos llama está completo. Su actitud es de crecimiento y de victoria, porque en Cristo tenemos la victoria, ¿sí o no? Amén. Amén, mire, estamos celebrando, tenemos la victoria. Y decimos: Señor, tengo la victoria en ti, pero estoy viviendo en derrota todo el tiempo. Entonces, Pablo nos va a decir: dejen su antigua naturaleza de vivir. Segundo, renueven el espíritu de su mente. Dejen que su mente sea transformada. Que nuestra mentalidad sea transformada por el espíritu y por la palabra. Es decir, deja que tu mente se llene de la palabra de Dios. Deja que tu mente se llene. Ahí vas a poder experimentar la nueva vida a la que Cristo nos ha llamado. Amén. Deja que tu mente se llene. Lee la escritura. Léelo. En los tiempos, ¿verdad?, de las cruzadas y todo esto, habían unos hombres que se levantaron llamados los moravos, que se juntaban y se reunían a estudiar las escrituras y a orar. Y oraron por más de 100 años, 24 horas, 7 días a la semana. Más de 100 años, ¿te imaginas? Y muchos de ellos murieron a través de predicar el evangelio, pero se sostenieron porque sabían que andaban en la verdad, porque habían renovado su mente. Así que renueva tu mente, deja que las palabras y los pensamientos de Dios sean más fuertes que tus pensamientos, que tus ideas. Amén. Y tercero y último, el verso 24 en Efesios capítulo 4 dice lo siguiente: pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y es santo. Vístanse de la nueva naturaleza. ¿Alguien acá quiere vestirse de la nueva naturaleza de Cristo? Decirle: Señor, voy a dar ese paso, me va a doler. Voy a dejar esos lugares, Señor. Voy a dejar de andarme escondiendo, practicando cosas en lo oculto por andar en la luz de tu verdad. Voy a dejar, Señor, de... Una persona me dice: ¿cómo cambio, Cristo? ¿Cómo puedo empezar a cambiar? Y le decía: lo primero que tienes que hacer es ir con Dios y confesarle lo que estás haciendo, y vas a poder experimentar la libertad en tu corazón. Pero necesitamos decirle: Señor, quiero ser un nuevo hombre, una nueva mujer. ¿Cuántos quieren experimentar lo nuevo de Dios? Así levanta tu mano y yo quiero experimentar lo nuevo de Dios. Dile: pero para experimentarlo empieza desde yo hacerme responsable de ser un seguidor de Cristo. Amén. Vestidos del nuevo hombre significa crecer en carácter, en el carácter de Cristo, crecer en palabras, en responsabilidad para con nuestro Señor, crecer en mis deberes espirituales. ¿Sabe cuáles son los deberes espirituales? No es cumplir tantos actos religiosos. Efesios 4:32 nos lo dice. ¿Cuáles son los deberes espirituales que yo tengo que cumplir? Ser benigno unos con otros, misericordioso, perdonadores, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. ¿Quieres crecer y ser una persona espiritual? Perdona, sé misericordioso, sé benigno. Hay una historia de un hombre que fue un beisbolista que tenía una enfermedad de los huesos, y su papá era un pastor en aquellos tiempos. Se apellidaba Gil. Y
este joven sentía que Dios lo había llamado a más. Pero su papá, como era pastor y era religioso, decía: tú no puedes hacer eso, estás en pecado. Le puso un yugo a este joven. Y podía dar muy buenos mensajes, pero debajo, ¿verdad?, de esa plataforma, él no era misericordioso ni perdonador con su hijo. Al final la historia termina que el Espíritu lo redarguye y dice: has sido y has mostrado, ¿verdad?, una facha delante de todos que no has sido con tus hijos y en tu casa. Y esa facha te ha dado, ¿verdad?, este sentido de creerte espiritual, pero realmente no lo has sido, porque no has sido lo suficientemente compasivo y misericordioso con tus hijos. Eso es ser espiritual. Esa es la nueva vestimenta que Cristo quiere poner en ti y en mí. Así que lo que quiero decirte, amados, y con esto quiero terminar: los moldes esclavizan, pero la presencia de Dios libera. Los moldes nunca van a saciarnos, pero la presencia de Dios da plenitud y sacia. Los moldes condenan si no cumples, pero la presencia te anima a crecer en Dios. Los moldes nos mantienen ciegos, pero la presencia abre nuestros ojos para ver la verdad de Cristo. Los moldes nos estancan, pero la presencia de Dios nos mantiene en pasión, en constante crecimiento y pasión por el Señor. Los moldes ponen cargas sobre nosotros, la presencia de Dios quita cargas. Los moldes no aceptan a cualquiera, la presencia de Dios no hace acepción de personas. Si tú estás acá batallando con esto, Él no hace acepción. Él no te dice: eres un pecador. Dice: al contrario, ven y te daré un nuevo corazón. Los moldes son para los perfectos, la presencia para los débiles y vulnerables. ¿Hay alguien aquí débil y vulnerable? Necesitas la presencia de Dios. Quiero terminar leyéndote un versículo que es una profecía que Ezequiel dio, y creo que hoy la vamos a vivir. Amén. Ezequiel 36:26 dice: entonces, 25, perdón, los rociaré con agua pura y quedarán limpios. La presencia y la palabra nos van a purificar. Dice: lavaré sus inmundicias y dejarán de rendir culto a ídolos. A veces creemos que los ídolos solo son esas estatuillas, pero a veces somos ídolos de la gente. Los moldes adoran a los hombres, la presencia adora a Cristo. Los moldes, el centro de todo es el hombre. La presencia, Cristo es el centro de todo. Amén. Y fíjate lo que dice acá. Y quiero que lo tomes y que digas: Señor, yo quiero esto para mí. Lávame de mis inmundicias. Dice: y les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, que les quitará este terco corazón de piedra y les dará un corazón tierno y receptivo. Esta es la idea del Señor para ti y para mí, amados. Darnos un nuevo corazón. Tal vez ese era tu corazón, o tal vez ese es tu corazón ahora. Pero ¿cuántos quieren experimentar esta profecía? Sí, Señor, yo quiero ese nuevo corazón. No quiero ese corazón terco, ambicioso, religioso. Quiero el nuevo corazón que tú me quieres dar. Y para experimentar ese nuevo corazón que dice ahí, les daré mi presencia, que les dará un nuevo corazón. ¿Alguien quiere un nuevo corazón de parte de Dios hoy? Estás a una oración, iglesia, para poder experimentar esto en tu vida. Estás a un sí de poder experimentarlo y que lo experimente tu familia. Estás a un paso de decirle al Señor: lávame, lávame de mis inmundicias. Lávame, Señor, de ese corazón libertino, de ese corazón religioso. Lávame y dame un corazón nuevo que experimente tu presencia y que se deje transformar por tus palabras. Amén. Creo que te pones de pie ahí en tu lugar y le: Señor, quiero un corazón nuevo. Vamos, vamos. Ay, tú con Él. Tu presencia está aquí. Él está aquí con nosotros. Él está entre nosotros, Señor. Queremos tu presencia.
Queremos tu presencia, Señor, que puede quebrar todo molde, que puede crear toda estructura, que puede, Señor, quebrantar todo aquello que no me deja experimentar lo nuevo que tú tienes para mí. Hoy, como aquel ciego Bartimeo, dejo la capa, dejo mi orgullo, dejo incluso, Señor, aquel pensamiento de querer librarme del dolor, y quiero experimentar hoy tu dolor, que me duela, que tú con tu palabra, tu martillo y tu cincel quite ese molde que me ha formado, me ha definido estos años. Hay muchos aquí que han sido cristianos durante muchos años, pero no han experimentado lo nuevo de Dios. Es tiempo, amado, es tiempo. Déjate transformar por aquel hombre que su único deseo es hacernos semejantes a Él. Su deseo no es juzgarnos ni criticarnos, es transformarnos. Como te decía hace rato, Dios nos formó, el enemigo deformó, pero Cristo transforma. Él está aquí para transformarnos. Oh Señor, haz tu obra en nosotros. Vamos ahí tú a solas con Él. Dile: Señor, me va a doler dejar esas amistades. Me va a doler dejar a aquella persona, Señor, que en lo secreto estoy haciendo actos de inmoralidad sexual. Me va a doler, es tiempo de decirle que no. Mujer que estás soltera y que estás viviendo en esta vida, es tiempo de decirle sí al Señor y dejar de practicar esto en lo oculto. Dile: quiero lo nuevo tuyo, Señor. Quiero pasar de ser un espectador a ser un seguidor tuyo. Te va a doler dejar esos vicios. Te tiene que doler, es normal que te duela. Pero eso te va a transformar. Te va a doler dejar las mentiras. Te va a doler dejar la lujuria. Te va a doler empezar a ser fiel con tus diezmos. Te va a doler perdonar. Te va a doler sacar el resentimiento y la ira de tu corazón. Te va a doler. Pero Dios te va a ayudar a experimentar una nueva vida en Él. Así que aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Vamos ahí en tu corazón. Dile: Señor, me dispongo, doy ese paso. Transfórmame. Vamos tú ahí con Él. Que tu presencia nos transforme, Señor. Que tu presencia, Señor, nos cambie. Nos deshacemos de esa antigua naturaleza, del viejo hombre. Encuentro en mí todo temor, Señor. Sí, Señor, aquí estamos. Vamos, ríndete delante de su presencia, ríndete delante de Él.